Queridas hermanas y hermanos, cuando yo escucho las lecturas de cada domingo, me pasa como algunas personas cuando van a algún buffet, donde hay pavo, carne, pollo, pescado, verduras, y no saben qué elegir. Todo está tan sabroso, todo se ve tan apetecible, que no sabe uno qué tomar. Las palabras de Dios siempre son importantes. Por ejemplo, esta primera lectura que nos habla recordándonos que desde el vientre de nuestra madre todavía no nacíamos y Dios ya nos mostraba su amor y nos estaba dando una vocación. ¿O qué decir de la segunda lectura en donde se toca el tema de el amor verdadero, el amor profundo y sus características? O bien el Evangelio que nos recuerda que Cristo, ni el profeta Elías, ni Eliseo podían hacer milagros si la gente que estaba junto a ellos no tenían fe. De nada sirve estar cerca, codo a codo, hombro con Jesús o con Elías o con Eliseo, si no se tiene fe. En cambio, cuando se tiene fe, se abren puertas para recibir una gran cantidad de beneficios. Un milagro supone que Dios quiere actuar, pero que nosotros también estamos abiertos a una gran fe. Queridas hermanas y hermanos, ¿recuerdan en qué etapa del pueblo de Israel Dios hizo que surgieran los profetas? Este será el tema de hoy. ¿En qué tiempo, en qué etapa de la Biblia Dios hizo que surgieran los profetas? No fue en tiempo de Abraham, ni en los de Jacob, ni en los tiempos de Moisés. Ellos fueron verdaderos líderes, pero los profetas surgieron cuando el pueblo le dijo a Dios que querían tener un rey, porque los demás pueblos tenían uno y ellos no. Dios trató de hacerles entender que un rey, como todo ser humano, al tener el poder, estaría tentado a volverse caprichoso y egoísta y a olvidarse de su pueblo e incluso olvidarse de Dios para buscar sus propios intereses. Pero no obstante esta advertencia que Dios les hizo, el pueblo insistió en tener un rey, por lo que Dios concedió su petición, pero al mismo tiempo que les daría reyes, les daría también profetas. ¿Para qué? Porque la misión de los profetas por el bien de todos era doble. La primera misión era la de recordar los mandamientos de Dios y animar y alentar al rey y al pueblo para que fueran fieles a la voluntad de Dios cumpliendo estos mandamientos. Pero la segunda misión, nada fácil, era la de denunciar las malas acciones e infidelidades del rey y del pueblo. Y en muchos casos, como éstas se multiplicaban y no había corrección, anunciarle al rey y al pueblo el castigo merecido. La primera misión era aceptada más fácilmente por todo el pueblo y por el rey, pero en cambio, la segunda, la de denuncia y exigencia de cambio, casi siempre era muy mal recibida porque ¿a quién, cuando está haciendo el mal, le gusta que le señalen con el dedo sus errores, equivocaciones y bajezas? Precisamente por eso, la Biblia nos muestra que la mayoría de los profetas fueron desconocidos por el pueblo, rechazados e incluso martirizados y asesinados. De la misma manera en que en nuestro tiempo no queremos hacer caso a nuestra conciencia cuando nos reprocha que estamos actuando mal, o no queremos hacer caso a quienes nos señalan los errores. En el pasado y el presente, los profetas tienen como principal enemigo a la soberbia de cada persona. Y por eso, como en aquellos tiempos, cuando aparece un profeta que señala la mala actuación de una persona, un líder o un gobernante, estos inmediatamente lo desconocen y tratan de desprestigiarlo o de aniquilarlo de la forma más vil. Por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque no les conviene que estén puestos en evidencia. Y lo primero que dicen es que ¿cómo alguien común y corriente se puede atrever a denunciar el mal?
como si para tener una clara conciencia de lo que es correcto se necesitara tomar estudios en las grandes universidades o tener cabellos rubios de ángel o emitir rayos de luz. Ante esta posición de los malvados, la Biblia nos recuerda que los profetas eran gente sencilla del pueblo, pero con una clara y recta conciencia avalada por Dios, como muchos de nuestros campesinos o de las amas de casa que quizás no han ido nunca a la escuela, pero que tienen claro quiénes en el pueblo o de sus dirigentes son mentirosos, corruptos y están torcidos. Y quizás por eso los han aniquilado los poderosos. Cuánta gente sencilla, cuántos campesinos, cuántos obreros han denunciado cuando alguien está cometiendo algo malo y lamentablemente los desaparecen, acaban con ellos. La Biblia nos enseña que para ser profeta no se necesita nacer en una gran ciudad o tener un apellido rimbombante o extranjero para poder decir la verdad y denunciar el mal. Y de hecho, esto es lo que pasó con Jesús. Él nació en un pueblo pequeño, creció y vivió su infancia y juventud en otra población sencilla. Tuvo padres sencillos y sin embargo, como humano y como Dios, tenía la capacidad de reconocer el bien y el mal, aunque sus paisanos no lo reconocieran como profeta. Hoy, la primera lectura nos presenta la vocación del profeta Jeremías, quien por poner el dedo en la llaga de los pecados del pueblo, no fue bien recibido por sus compatriotas, e incluso lo mataron. El Evangelio también nos mencionó cómo Cristo, el gran profeta del Nuevo Testamento, fue rechazado por su propia gente. Sin embargo, ni Jeremías ni Cristo claudicaron de su misión porque los hayan rechazado, no. ¿Y por qué no claudicaron de su misión? Porque no venían a adular o a quedar bien con la gente, sino a ayudarles a vivir en forma correcta para que pudieran trascender, aunque su misión provocara la hostilidad del pueblo. Sí, Cristo y Jeremías provocaron hostilidad por denunciar el mal. Lamentablemente muchas personas de hoy, ante las malas acciones de los demás, prefieren evitar la hostilidad de ellos, con tal de quedar bien con los demás, aunque con esta actitud, en lugar de hacer bien, hagan mal. Les voy a poner algún ejemplo y si alguien se siente aludido, pues es la palabra de Dios la que nos invita a reflexionar. Por ejemplo, los padres de familia que son testigos de que el hijo o la hija va por malos pasos, pero no se atreven a enfrentarlos para corregirlos y exigirles que cambien porque no sea que el príncipe o la reina se moleste y hasta les deje de hablar. Ay, padre, ¿qué tal si corrijo a mi hijo y si se me enoja? ¿Y si me deja de hablar? ¿Y si se va de la casa? Miedo a corregir, miedo a ser profetas en su propia casa. O aquel ejemplo de la esposa o los amigos que se dan cuenta que su esposo o amigo empezó a robar o a vender droga y prefieren callar, ay padre, para evitar discusiones. Estos no están siendo buenos profetas. En estos casos, ciertamente que están evitando un enojo o discusión con el otro, pero lamentablemente no están evitando que su ser querido continúe por un camino que tarde o temprano lo llevará a la destrucción. Estos ejemplos, por una parte, nos enseñan que para ser profeta hay que ser valientes, pero también que solo se puede buscar el bien de los demás cuando nos interesan, cuando nos preocupan, cuando los amamos, es decir, con un amor correcto y verdadero. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos dice que en medio de este mundo hostil tenemos que practicar una virtud esencial, la del amor, pero la de un amor profundo como es el amor de Dios al que en la Biblia se le llama caridad. Pero este amor requiere también de la respuesta responsable del otro, porque de nada sirve que queramos el bienestar y la salvación del otro si el otro no pone nada de su parte.
El domingo pasado escuchamos en el Evangelio que Cristo se presentó como Mesías en la sinagoga de Nazaret. Después de proclamar su misión, Jesús quiso poner manos a la obra e iniciar ahí, en la tierra que lo vio crecer, su tarea evangelizadora. Fíjense, qué deferencia de Cristo. Quiso empezar a anunciar el Evangelio, a hacer milagros en su propia tierra. Sin embargo, las cosas no estuvieron bien. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús estaba poniendo lo que estaba de su parte, pero los demás no estuvieron abiertos a la fe. Al principio allí en Nazaret todo parecía ir bien, Sus paisanos aprueban el mensaje y admiran la sabiduría de sus palabras, pero segundos más tarde dudan. ¿Por qué? Porque lo vieron crecer ahí y nunca vieron que fuera un discípulo de los grandes rabinos o maestros de la ley de Jerusalén. Entonces comenzaron las murmuraciones. ¿No es este el hijo de José? Jesús se percata de lo que hay en los corazones de sus oyentes y les dice: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y Jesucristo les dice: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque los de su tierra no lo quieren reconocer. Cuando oyeron estas palabras de Jesús, todos los que estaban en la sinagoga pasaron de la duda o el desprecio a la ira y a la violencia. ¿Qué nos dice el Evangelio? Lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña para matarlo, para despeñarlo. Pero Jesús no se iba a dejar. Jesús tenía todavía mucho que hablar, muchos milagros que hacer y morir en la cruz. Por lo tanto, no pudieron con él. Y ante esta reflexión del día de hoy, de lo que es un profeta, anunciar el bien, animar, pero también denunciar el mal, podemos cuestionarnos lo siguiente. Cuestiónense, ¿son profetas o no? ¿Necesito haber nacido en algún lugar especial o tener estudios de doctorado para reconocer la diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué los profetas encuentran tanta hostilidad y persecución? ¿Porque hablan cuando todos callan? ¿O porque suavizan las palabras para poner a salvo el pellejo? ¿Porque despiertan las conciencias cuando la mayoría hace lo posible por anestesiarlas? ¿Porque se ponen del lado del que está en el poder? ¿O porque se ponen del lado de lo correcto? Porque desmienten cuando los que gobiernan o tienen autoridad hacen creer que todo está muy bien, o porque hablan denunciando que no es así, porque prefieren los halagos en lugar de las amenazas, porque al no tener posiciones o intereses personales que defender aparecen escandalosamente libres. Miren, la única respuesta que podemos tener es porque los une a Dios una gran fe que se convierte en compromiso, una gran fe que es mayor a cualquier tentación terrenal o miedo, una gran fe que les impide aceptar de los demás, líderes de cualquier tipo o gobernantes, la mentira. Por eso, pidamos a Jesús que nos ayude a ser fieles a nuestro llamado, que nos haga sentir lo que dice la primera lectura, que desde antes de que naciéramos, Dios nos amaba y nos llamaba para ser testigos suyos en el mundo, profetas de nuestro tiempo. ¿Y cómo ser testigos suyos? San Pablo nos lo recuerda hoy, a través de vivir el amor con todas sus exigencias, incluyendo la oración, para que Dios transforme a quienes van por el mal camino, a los dirigentes que llevan a la destrucción, a los gobernantes cegados por la soberbia, para que una de dos, o Dios transforme su corazón o les quite ese poder que los ha corrompido.